Vale, buenos días, Mario. Buenas, Miguel. Vale, primero de todo, en este capítulo del podcast, que es el 4, vamos a corregir una cosa. El 3, me dicen los asistentes de dirección. Vamos a corregir... Es el 4, yo creo. Da igual. Vamos a corregir una cosa que hicimos mal, 2 cosas que hicimos mal el anterior, que fue, la primera, no poner una canción chula de introducción, y la segunda, no presentarnos. Entonces, Gonzalo, pon Sí música. que no nos presentamos. Sí, yo creo que sí. No me acuerdo, pero por si acaso vamos a volver a presentarnos. Yo soy Mario. Yo soy Miguel. Yo soy Juan Carlos. Yo soy Adriana. Y yo soy Gonzalo. Y yo soy Alejandro. También conocido como Bacano, que yo creo que en el anterior capítulo decíamos cosas rollo Bacano. ¿Qué opinas? Bah, que todo el mundo sepa que el bacano es el bacano. Vale, dicho esto, superadas las formalidades, ¿de qué vamos a hablar hoy, Mario? ¿Cuál era el plan? Hoy se viene temita de la exploración espacial. Más concretamente, el reto actual de la humanidad, que es alcanzar Marte. No solo alcanzar, sino alcanzarlo bien, en plan, alcanzarlo y no morir, nada más pises allí. Claro, y ya de establecernos, de poder vivir allí si queremos, de hacer colonia, etcétera. Planeamos hacer temita chulo. Entonces, no sé, habíamos pensado todos un poco en hablar desde la perspectiva física, científica, de saber cosas de Marte, ¿no? Y ya está, en plan, eso era todo. Cada uno nos hemos preparado un poco un tema y ya está. Y el plan era ponerlo común, hacer como un retrato bonito de Marte con palabras. Así que, a por ellos. Sobre todo chistes de pitufos. Pues bueno, hoy os vengo a hablar de por qué Marte no podría retener mucho la temperatura, al menos como lo conocemos en la Tierra, porque como bien sabemos, Marte está bastante más lejos. En concreto está un 152% más lejos, lo que se traduce en un 43% veces menor. Entonces, el Sol emite mucha energía y nos ¿Cuánto es calienta. mucha? Bacano. Dilo en términos de bombas nucleares. Pues no lo sé, pero millones de millones. Mucha. Pues tampoco sé cuántas bombas nucleares son el Sol, Miguel. A ver, si te está enchufando toda la luz solar, en plan, si tienes todo el foco del sol enchufándote a ti en un momento, eso tiene que ser una pedazo de burrada. Ya ves. Hablando de bombas nucleares, ahora hablaremos de ellas, pero bueno, sigue bacán. Ahí va, se viene Ojito, tema. Permaneced atentos. Pues Pensé bueno. que venía un chiste de pitufos. Yo también esperaba el chiste de No, eso se lo dejo a otro. Pues el flujo, por definición, es la superficie alcanzada por toda la energía. Entonces, así podemos calcular más o menos cuál es la energía que le llegaría a Marte dependiendo de la superficie. Entonces, como Marte, además de estar más lejos, es mucho más chiquito, concreto tiene su radio es 53 veces menor al de la Tierra, pues entonces la superficie marciana que le llega es un 28% menor. Por tanto, le llegaría... Bacano. ¿Qué? 90.000 millones de megatones de energía pura. Ojo, pero ¿cuánto es un megatón en bombas nucleares? Un megatón... Ahí me pillas. Bacano, sigue hablando. bacano, sí. Es que tengo que pensar. Pues estaría interesante crear un nuevo Sol full bombas y ya está. Pues bueno, entonces, toda la energía que intercepta el planeta de Marte, porque le llegue simplemente la luz, sería también un 28 menor al de la Tierra, sin tener en cuenta la distancia, que como hemos dicho, está 152 veces más lejos. La intensidad lumínica es 43 veces menor, que antes me he confundido, porque la intensidad también disminuye con el cuadrado de la distancia. Entonces, en concreto, toda la radiación solar sería mucho menor que en la Tierra. Y también hay más fenómenos que harían que esto también fuera imposible. Por ejemplo, bacano, dato interesante. Y aquí va el primero de muchos. Dime. ¿Tú sabías que en el ecuador de Marte, que es donde más luz llega, ahí llega aproximadamente la misma luz que llega en nuestro planeta, en el hemisferio norte, en el círculo polar ártico, en la isla de Devon, en Canadá? O sea, que le llega la misma luz cuando es la época oscura en el Polo Norte, ¿no? Que en el Ecuador de Marte. Sí, en óptimas condiciones. A mediodía en el ecuador de Marte, en verano.
Llega la mínima luz que llega aquí, o sea, muy poca. Pues no nos da para vivir. La bomba de fisión pura más potente, que tiene nada más y nada menos que 60 kilogramos de uranio, Ojo. tiene hasta 1,2 megatones de TNT, más o menos. Así que el Sol, la energía del Sol equivale como a 90.000 millones de bombas de esas, más o menos. Así que imaginaos. Curioso. Si yo fuera un pitufo me jodería mazo que me tiraran 90.000 millones de bombas encima. Pero como no lo eres, seguro que no te importa. Momento pitufo. Bueno, va a estar azul, pero la gente no lo ve, pero Miguel va de azul, va un poco pitufo. Miguel siempre ha sido un poco pitufina. Siempre. Papá pitufo, diría yo, ¿eh? Sigue, Alejandro, sí. Bueno, pues Marte es un sistema en equilibrio, ¿no? Porque tampoco está intercambiando mucha temperatura con nada que tenga alrededor. Entonces, como bien hemos estudiado en termodinámica, seguramente a lo mejor odiáis esta ley, pero por la ley de Stefan Boltzmann sabemos que la radiación que un cuerpo emite es proporcional a la temperatura. Entonces, si más o menos podemos calcular la temperatura con los instrumentos y sabemos la radiación que emite, pues más o menos nos podemos hacer una idea de esta relación. Por tanto, sabemos la radiación que le llega y sabemos más o menos cómo funciona la Tierra. Pues hagamos cálculos. Hay una movida, Juan Carlos, que a lo mejor a ti te interesa, se llama el albedo. El albedo. El albedo. Dirás, ¿y este palabrejo qué es? ¿Qué es ese palabrejo? Pues cuando te llega radiación es la que rebota y se va, y entonces no la absorbes. Es más, cuando estás en equilibrio, el albedo es constante. En el caso de la Tierra es un 30%. Es decir, toda la luz que nos llega es un 70% de la que en verdad nos están enchufando el Sol, porque el 30% se va. ¿Y por qué se va? Porque rebota con los gases de la atmósfera y con el suelo. En concreto, en la Tierra es el 7% el suelo y el 23% la atmósfera. ¿Y qué pasa con la atmósfera de Marte? Pues que en Marte no hay atmósfera. No O al hay menos atmósfera. hay muy poquilla. Bueno, sí que hay, pero es muy fina. Lo que no sabe la gente es que Marte, hace 4.000 millones de años más o menos, tenía una atmósfera como la de nuestro planeta e incluso más grande. Tenía una atmósfera, tenía mares, tenía ríos. Era un planeta idílico. No sabemos si había vida y por eso estamos mandando ahora misiones, pero desde luego la atmósfera sí que era densa y hermosa. Entonces, ¿qué pasó con la atmósfera? Os estaréis preguntando. Pues una serie de factores. Pues creo que se nos ha liado un poco ahora, porque ¿Por qué? la atmósfera marciana ahora mismo es como un 0,06 la de la Tierra, ¿no? La presión atmosférica al menos. Efectivamente, algo tuvo que pasar. Y bueno, como creo que la gente está muy interesada en saberlo, pues voy a explicarlo. Yo estoy muy interesado en saberlo. La gente está interesada. Bueno, pues hay una misconception en inglés, una falsa idea de que ahora lo dirá Miguel también, de que la pérdida de la atmósfera se debe a que Marte tampoco tiene campo magnético. Hace 4.000 millones de años aproximadamente fue cuando empezó a perderlo, porque el núcleo se enfrió. Entonces la gente dice, oye, no tiene atmósfera porque, recordemos, sí que tiene, pero muy fina, no tiene atmósfera porque no tiene campo magnético. Y es verdad que eso influyó, pero muy a la larga. Cuando un planeta pierde su atmósfera, cuando pierde los gases que tiene alrededor suya, básicamente se debe a que esos gases literalmente escapan de la atracción gravitatoria del planeta. Entonces, como hemos dicho que Marte es muy chiquitito, básicamente lo que pasa es que tiene mucha menos, su campo gravitatorio es menor, y entonces hay gases que inevitablemente se escapan, sea Marte o sea nuestro planeta. Por ejemplo, nosotros cada día se pierden toneladas de hidrógeno, ¿eso lo sabíais? Toneladas de hidrógeno, se están perdiendo constantemente. Pero hay otros gases que no deberían de perderse, pero que sin embargo se pierden. Marte tenía oxígeno, tenía argón, tenía nitrógeno, tenía CO2 y ahora solo tiene 95% de CO2 y muy poquito porque la atmósfera es muy pequeña. Entonces, Pregunta. dime. ¿Por qué ese CO2 sigue estando y no se pierde? Bueno, se perdió, pero lo único que queda es eso, CO2 en muy poquita cantidad. Y eso se debió a que como perdió el campo magnético, por ejemplo, pues
conforme los rayos solares, la radiación solar impactaba sobre el planeta, literalmente aceleraba las partículas, las moléculas de gases, y como la atracción gravitatoria es tan pequeña, pues esos gases se escapaban. Eso fue uno de los factores. Ahora hablaremos de si queremos colonizar Marte, cómo deberíamos hacer una atmósfera, pero básicamente se perdió por eso, porque perdió su campo magnético, porque no tenía la gravedad suficiente y ¡puf!, se fumó. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una atmósfera muy fina y además tenemos una atmósfera que tiene muy poca presión. ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, antes de hablar de la presión, quería contestarte, Gonzalo, y es que sí que se pierde. De hecho, cada segundo en Marte se pierden como 100 kilos de atmósfera. Uh-huh. O sea, sí, se siguen perdiendo. Lo que pasa es que... ¿Llegará algún momento que se quede sin atmósfera totalmente? A ver, entiendo que, de hecho ya se ha hablado de esto antes, se va recuperando. Le pasa a todos los planetas. Todos los planetas van perdiendo y recuperando los gases de su Exacto. atmósfera. Y también, para la gente que piense que Marte está muerto o algo, para nada está muerto. Es verdad que no tiene campo magnético, que no tiene atmósfera, pero por ejemplo sí que tiene actividad volcánica. Hay volcanes en Marte que, aunque no tanto como en otros satélites, véase Io, por ejemplo, o Venus, hay planetas, o sea, hay volcanes en Marte, y ahora hablaremos de ello, que tienen muchísima actividad volcánica. Y eso va soltando gases también. Y bueno, hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de la atmósfera, y todo esto pues son factores que influyen en la presión atmosférica, que ya hemos dicho que es muchísimo más pequeña en Marte que en la Tierra, siendo en Marte de 6,1 milibares y en la Tierra de 1013 milibares. O sea, es muchísimo más pequeña, y esto pues nos afecta de muchas formas. Los factores así que afectan a la presión, que hace que sea mucho más pequeña, son la temperatura, la masa de las partículas del aire, que como nos ha comentado Juan Carlos, pues no son las mismas que en la Tierra, y la densidad de estas partículas, evidentemente, que hemos visto que pues, la atmósfera, como es muy fina, tiene muy poca densidad, pues también nos disminuye la presión. Y también la gravedad. Sabemos que la gravedad en Marte es mucho menor que en la Tierra, y eso influye también en la presión. Los problemas que nos causaría si estuviésemos allí una menor presión, pues podemos compararlos un poco con los de los montañistas, por ejemplo, cuando están en una altura muy en la Tierra. A una altura Adriana, muy grande. ¿sabes cuando alguien se enfada y dice que te está hirviendo la sangre? ¿No? Claro. ¿Conoces esa expresión? ¿No? Bueno, antes de seguir, y hablando de presión, hay literalmente un límite que se llama límite de Armstrong, que si lo superas, aquí en la Tierra está a unos 20 kilómetros, si superas ese límite, literalmente te hierve la sangre, porque es el punto de ebullición del agua a temperatura ambiente, a unos 20 kilómetros de altura. Marte, la presión de Marte es de 35, es equivalente a aquí en este planeta 35 kilómetros de altura. O sea que si vas a Marte y no tienes traje de presión, te cueces vivo por dentro y te mueres. Y a eso íbamos. A eso íbamos. Para adaptarnos a la presión atmosférica marciana, para poder vivir, si es que se pudiera, allí, tendrían que pasar dos cosas. Lo primero, tendríamos que adaptarnos nosotros al planeta, y lo segundo, tendríamos que adaptar el planeta a nosotros. Para adaptarnos a nosotros al planeta, pues habría que montar una importante. No solo el problema de la temperatura, sino que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Para empezar, pues la falta de oxígeno también es un punto importante. Entonces, se podían tomar medidas como lo que he dicho antes, las que toman los montañistas, que tienen que lidiar con enfermedades que se generan con la falta de presión cuando suben a montañas muy altas, como el mal agudo de montaña. Pero claro, estamos en Marte, afectan un montón de cosas más, y todas las enfermedades y todas las consecuencias pues son mucho mayores. Entonces tendríamos que adaptarnos de formas distintas, y a las soluciones que ponen los montañistas a sus problemas, pues habría que añadirles las soluciones que utilizan los astronautas también, para la falta de gravedad, y
algunas de ellas, pues aparte de rutinas y ejercicios y ese tipo de cosas, pues son, por ejemplo, utilizar mangas de compresión en los músculos para que los líquidos del cuerpo se mantengan en su sitio, porque de no ser así, pues podrían subir al cerebro y provocar pues, problemas bastante importantes, si no la muerte. Ese es uno. La NASA, por ejemplo, está desarrollando medicamentos para lidiar con los cálculos renales, que es un problema muy común para la baja presión y la falta de gravedad. Y un problema muy importante también sería la pérdida ósea, o sea, la pérdida de masa, de densidad ósea, y también se está desarrollando medicamentos pues, para lidiar con ello. No solo, o sea, se están desarrollando para los astronautas, pero para Marte todavía más, o sea, sería todavía más necesario. O sea, que si vamos a Marte nos convertiríamos en pitufos. Si vamos a Marte ahora mismo tal cual estamos... Sí, porque yo he leído que los efectos secundarios de eso es volverte azul y bajito. Ojo. De hecho, uno de ellos es volverte azul, sí. Bueno, aprovecho que ha intervenido Juan Carlos para atacarle y maldecirle por hablar así de mal del campo magnético marciano. Cuéntame. Porque, o sea, no por hablar mal de él, sino por tratar de hablar de él similarizándolo, haciéndolo parecido, como se diga, haciéndolo parecido al nuestro. Y no tiene nada que ver. Tiene que ver en el sentido de que un campo magnético es un campo magnético, que es, pues si hay una carga moviéndose, o sea, hay una corriente en algún lado, hay un campo magnético. Y ahí se acaba el parecido, hasta ahí. En nuestra Tierra es fácil que se produzca, o sea, me refiero, su origen es fácil de rastrear, y es que tenemos un núcleo de chorrocientos mil kilos de hierro fundido. Hierro también conocido como uno de los mejores conductores que hay. Mejor conductor implica que hay mucha corriente eléctrica dentro. Mucha corriente eléctrica implica que genera un campo magnético fuerte. Origen del campo magnético de la Tierra, niquelado. Muy bien, muy bonito. ¿Tiene algo que ver con el de Marte? Nada en absoluto. ¿Por qué? Porque Marte, cuando se formó, allá en la era de la acreción, cuando se estaba formando el Sol y demás, que alrededor se forman los planetitas, poco a poco, no pudo separarse en núcleo y manto, y entonces nosotros sí que pudimos, la Tierra sí que pudo, desarrolló un núcleo, todo el hierro bajó ahí adentro por el peso simplemente. Y Marte no. Y Marte no. Entonces, Marte no tiene núcleo de hierro, por tanto, no tiene campo magnético tal y como conocemos nosotros el nuestro. El nuestro, que si tú visualizas una foto mentalmente suya, ves la Tierra y como dos alas de mariposa, como dos rayas que salen así de un polo al otro. De un polo magnético al otro. Cuidado, que no tienen que ver con los geográficos. ¿Cómo es el de Marte, entonces? Que es diferente. Es diferente porque hierro sigue habiendo. Lo que pasa es que no está en el núcleo, sino que hay pedrolos por ahí gigantes enterrados por el suelo. Esos pedrolos generan sus trocitos de campo magnético y son los que aportan un pseudocampo magnético a Marte. Pero no en todas partes, solo donde tienes un pedrolo enterrado. Entonces, claro, esto pues da un montón de dificultades a la hora de como ha dicho el bacano, que aunque le llegue poca energía, le llega. O sea, Pues- que digamos que son como campos magnéticos locales, ¿no? En la superficie. Sí, son Que locales, surgen son de- a parches, Claro. es como las manchas de una vaca. Wow. Es un poco como una vaca magnética, Marte. Pero que no ayuda en nada a parar la radiación solar, ¿verdad? No, porque además el poco que aparece es débil. Porque Claro. claro, el núcleo de la Tierra es descomunal. Las piedras de hierro que genera el campo magnético en Marte, por mucho que sean del tamaño de Europa entera, da lo mismo porque sigue siendo relativamente chiquitito en términos geológicos. Pues estamos siendo súper negativos, de verdad, no hay ninguna forma de que vayamos para allá. A ver, los entendidos dicen, claro, a falta de campo magnético hay mucha radiación cósmica y terminaríamos envenenados por radiación en apenas 2 días. Los expertos dicen que eso se soluciona muy fácil y es viviendo bajo tierra. Es que nos excavemos un hábitat 300 kilómetros bajo tierra. Pero como yo no sé de geología, no puedo hablar de eso. Si alguien me ilustra en geología, yo lo agradecería porque... Yo un poquito de conocimiento sí que traigo de geología. Uy. Uy, va. Pero sé más chistes de pitufos que otra cosa. Vale, Aportación muy valiosa. Aceptamos las dos, sí. os cuento un poquito de la geología marciana. Marte está hecha básicamente toda la superficie
el polvillo igual que hay en la Luna, que ahora mismo no me sale el nombre, rigolito, está hecho de ese mismo polvillo, que son básicamente silicatos clásicos, pero también de óxido de hierro. En plan, y todo eso así como una mezcla de minerales de hierro oxidados, un poquillo de polvillo de un poco de todo, y sobre todo pura roca volcánica. Y por eso tiene el color que tiene Marte, porque es todo óxido. Y sacando de nuevo el tema que ha sacado el bacano del albedo, el albedo básicamente lo que funciona es que a ti hay como líneas de absorción de los distintos colores del espectro, y entonces hay colores en específicos que tienen muchas más líneas. Y en esto lo vemos clarísimamente, como siempre hablamos de radiación de cuerpo negro, y es porque el cuerpo negro, cualquier cosa que sea de color oscura, absorbe muchísimo más la luz. Esto lo vemos porque cuando llevas en verano una camiseta negra y te cagas, y te puto cagas. Y sin embargo llevas una clarita, en blanca mismo, y eso refleja y vas por ahí deslumbrando. Y es que es así. Y por eso la luna por la noche brilla muchísimo, pero tú no vas a ver del mismo color un planeta que sea, aunque tuviera la misma distancia, que fuera rojo como Marte. Y siguiendo un poquito con esta línea, pues Marte tiene una línea de absorción mucho mayor que la Tierra, precisamente porque es un color más oscuro. Y bueno, esto como apunte. Luego, hablando de... bueno, dale caña, bacano. Que también quiero hacer yo un apunte, que quiero decir que en la Tierra hay un efecto que pocos conocen, que es el cielo es azul, lo sabemos, pero sabemos por qué. Podemos imaginarnos que la luz rebota y entonces más o menos las longitudes de onda más cortas, que son azules y violetas, son absorbidas por las moléculas de agua, dándole el característico color azul, y las más pequeñas, digo las más largas, naranjas y tal, pues pasan directamente y no interaccionan. Pues hay una cosa de este efecto poco conocida, es que la temperatura, efectivamente los pitufos son azules como el cielo. Entonces, la temperatura también, la radiación también afecta a la temperatura de la atmósfera, ya que en este proceso también se calienta la atmósfera. Entonces en Marte lo que pasa, aparte de las líneas de absorción, la atmósfera también tendría unas líneas de absorción distintas, y también actúa como un filtro, dejaría pasar algunas y no otras. Sin embargo, la superficie pues le choca directamente. Entonces sería también como un pequeño abrigo que recubre Marte y podría darle una capa extra de calor. O sea, podríamos decir que la atmósfera de la Tierra tiene menor absorción térmica que la atmósfera de Marte. O sea, no en proporción porque la atmósfera de la Tierra es mucho más densa y mucho más extensa, vamos, de que se extiende durante más kilómetros. Sin embargo, digamos proporcionalmente en relación a lo poco que hay de atmósfera marciana, tiene una mayor absorción esa atmósfera que tiene. Yo desconozco las diferencias entre el dióxido de carbono y el agua, las moléculas de agua, pero en la Tierra funcionamos básicamente con las moléculas de agua. Entonces habría que ver cómo funciona el CO2 y de qué color sería el cielo y cómo absorbe la energía y la retiene para que no se escape. O sea, yo lo que imagino, porque con todas las fotos del rover, del Perseverance, siempre sale como lo que se ve es pura oscuridad. Aunque esté enchufando el sol de frente en ese momento, no se ve claro, igual que en la Tierra. Por esto mismo, porque la atmósfera es mucho más ligerita. No tiene nada que ver la cantidad de atmósfera que hay allí y aquí, por tanto, no hay tanta emisión de luz de esa atmósfera. Por eso se ve tan oscuro. De hecho, en la Luna, que hay prácticamente nada, en la Luna se ve el espacio y ya está. Y el atardecer es azul, por cierto. Dato bonito de Marte. ¿En serio? Sí. Como los pitufos. Como los pitufos. ¿Sabes por qué el atardecer es azul? ¿Por qué? No, te pregunto. En plan... no. Pero bueno, ahí está. No, a ver... o sea, un poco por lo que estamos diciendo, la composición atmosférica es distinta y
ahí va, nos tendremos que poner a analizar cómo se comportan los rayos solares. O sea, ¿por qué el atardecer es rojo en nuestro planeta? Pues, ¿no? Sí, es por algo de eso. sí, pero bueno, lo dejamos para otro podcast. O sea, a mí lo que me quiere sonar así a priori es, igual que en los atardeceres, es porque la luz está dándote, atravesando una mayor cantidad de Exacto. atmósfera en la Tierra. Yo imagino que podríamos hacer como un equivalente de, digamos que si en la Tierra, cuando el Sol está enchufando totalmente perpendicular a donde estás mirando tú al cielo, se ve azul, digamos. Sí, y creo recordar también que era por todo el polvo en suspensión que hay en Marte, pero no me hagas mucho caso, pero creo que también era por eso, básicamente, por cómo se comportan los rayos solares cuando ya está bajando el sol. De todas maneras, si alguien lo sabe y está escuchando esto por alguna casualidad, que nos lo haga saber. Que Algún físico. Exactamente, y lo sepa. Vamos. Y bueno, continuando ya un poquito con la dinámica de la geología marciana, os voy a hablar un poquito de cómo está compuesta la... Igual que en la típica clase de geología os contaban corteza, manto y núcleo, pues os voy a contar lo mismo. En Marte podemos decir que la estructura es exactamente igual porque tenemos un núcleo hecho de hierro y níquel, muy parecido, igual prácticamente igual que en la Tierra. Igual, luego tenemos un manto de nuevo con magnesio, con hierro, pero digamos un poquito más ligeros, y luego volvemos a tener una corteza. En proporción, pues estas capas son un poquito más largas en Marte que en la Tierra, pero yo creo que hay dos diferencias fundamentales con cómo está la composición, digamos simplemente de materiales. La primera es el núcleo, que todos mis compis han estado hablando de cómo funciona el tema del campo magnético en Marte y la ausencia de este, en plan porque es súper tenue. Y esto es básicamente porque no hay una dinámica como tal en el núcleo de Marte. Aquí no se diferencia entre núcleo interno y núcleo externo como se hace en la Tierra, que si sabéis, en la Tierra el núcleo más interno está totalmente solidificado, porque las presiones son tan grandes que aunque haga un calor inmenso por el que claramente tendrían que estar en estado líquido, más bien tirando a gas, más bien tirando a plasma, pero como la presión es tan grande, se comprime a tal punto de que se ve obligado a estar en estado sólido. Sin embargo, esto no pasa en la capa un poquito más externa del núcleo de la Tierra, donde sí que está líquido, y además hay distintas corrientes por las cuales este material de níquel y hierro está en movimiento. ¿Qué pasa? Aquí en Marte, de nuevo, es muy parecido como si fuera la capa externa de la Tierra. Sí que es material líquido, es la misma composición prácticamente de níquel, hierro. Sin embargo, la dinámica de movimientos no es tan grande, es decir, está mucho más estático. Y por tanto, al estar más estático, supongo que... O sea, yo creo que la razón principal de esto es básicamente porque si en la Tierra el centro fundamental de la composición está totalmente solidificada por la presión, al estar tan comprimida en Marte, porque sí es un planeta bastante más pequeño que la Tierra, pero aún así la presión que tiene que haber en el centro es inmensa. Entonces se ve como cohibida a poder moverse. Por tanto, si el material no se puede mover, porque al final el magnetismo se produce por movimiento de cargas, no puede generar un campo magnético tan grande. Y luego la otra diferencia fundamental está en la corteza. La corteza de Marte es dinámica, o sea, sí que tendríamos una litosfera entre comillas, pero no llega a serlo del todo. La litosfera de la Tierra pues es básicamente lo que conocemos como placas tectónicas, con luego los choques que hacen entre sí de tanto... choques, no me van a salir las palabras, da igual, divergencia, convergencia y cizalla, básicamente. Y allí no llega a haber movimiento de placas. No llega a haber, porque no hay placas tectónicas como tal. La corteza, digamos, no termina de haber movimiento, aunque sí que haya un manto que tenga corrientes convectivas,
pero no llegan a estar lo suficientemente tal, no sabría cómo expresar esto. La cuestión es que sí que hay magnetismo. Magnetismo no, perdona. Hay magmatismo. Como has dicho antes, sí que hay volcanes en Marte y, sin embargo, la cantidad de erupciones volcánicas, de terremotos, seísmos, etcétera, es muchísimo menor. No llega a ver de la misma manera que hay en la Tierra. Y nada, ahora mismo si miramos cómo es Marte en la superficie, por cierto, la corteza, que no lo he comentado, está hecha evidentemente de material volcánico, piedras como el basalto, etcétera, está fundamentalmente hecha de esto. Y nada, luego podemos hablar un poquito de lo que viene siendo el paisaje. Sí que podemos encontrar distintas fallas y distintas acciones geológicas, porque al fin y al cabo sí que ha habido agua en Marte. Y eso es una evidencia que ya está demostrada, porque existe hielo, existen minerales hidratados, etcétera, y es lo que justo ha dicho Miguel, de que si pudiéramos vivir en Marte, la primera idea posiblemente, o la mejor opción que podríamos encontrar, sería irnos a las profundidades del planeta para encontrar más fresquito, para evitar radiación, para tener acceso a agua, etcétera. Pues tendríamos que irnos a las profundidades. Y el paisaje nos ofrece eso, porque dentro de Marte encontramos distintos cañones que se hicieron por acción del agua, porque en efecto estaba todo eso en su momento, con la atmósfera y tal, lo suficientemente caliente como para que ese agua circulase y hubiesen precipitaciones, etcétera. Y lo último que voy a comentar ya... Oye, y antes de seguir, que Marte es muy bonito, como... Marte es muy bonito. Tiene sitio... No sé si habréis visto los pósteres estos que hay vintage de la NASA, que... Tipo, hay por ejemplo uno que pone explora el Monte Olimpo, que es la montaña más alta de Marte. Hay sitios todo chulos, la verdad. Así que quien no quiera ir a Marte, que vaya, porque va a disfrutar de Además, ese sitio. es un muy buen sitio para hacer escalada. Si nos está escuchando algún fan de salir ahí al campo con las cuerdas y el arnés, se lo pasaría bomba en Marte. O el Valle Marineris, por ejemplo, Miguel, ¿sabes lo que es? Sí, no. No, es... O sea, ¿sabéis lo que es el Gran Cañón del Colorado, no? Sí. En el Colorado. Pues el Valle Marineris es como eso, pero a lo bestia. Si tú... O sea, desde la Tierra se puede ver el Valle Marineris, pues es un valle gigante que ocupa una gran parte del planeta de Marte en el hemisferio norte, y literalmente se puede ver desde aquí con un telescopio. Se pueden ver unos cuantos accidentes geográficos también, 2 o 3 montañas que hay volcánicas muy grandes. O sea que es un sitio chulo, Si no me equivoco, el Monte Olimpo mide 15 kilómetros de altura. 15 kilómetros de altura. Si lo ubicamos aquí en la Tierra, el equivalente sería el Everest o el K2, que llegan a los 8 kilómetros de altura. Y si nos ponemos ya un poquito más especialitos, la montaña más alta de la Tierra sería el Krakatoa, que llegaría a los 9 kilómetros de altura, pero como está prácticamente entero sumergido en el agua, no llega. O sea, estamos imaginándonos que la montaña más alta de la Tierra, ahí está saca el 50% del tamaño. Es bestial, Estamos diciendo que Marte es petit, pero tiene cosas chulas también, cosas muy grandes. Estamos diciendo que son más o menos 90.000 pitufos de altura. 90.000 pitufos, sí. No, yo creo que no se ve todos los días. Un pitufo mide menos de 1 metro. Yo creo que serían el doble, por lo menos. 180.000. El Monte Olimpo, como... Voy a buscarla. Como has dicho, búscalo. Estaba diciendo que este monte... No sé el nombre exacto, pero es como un parche. O sea, es literalmente un parche en el planeta, porque aparte de ser alto, es gigante de superficie, más o menos del tamaño de Francia. Claro, eso implica que si tú vas a escalar el Monte Olimpo, literalmente no te estás dando cuenta. No es como escalar el Everest. Tendrá una pendiente, qué sé yo, de 1 grado. No sé, estará por ahí calculado, pero que es gigante. O sea, Marte tiene formaciones muy bestias. Lo que implica eso, que tuvo una gran actividad en el pasado. Pero sobre todo también quiere indicar que ahora hay una inactividad tremenda. Principalmente por lo que estaba comentando antes, que... perdonad.
porque ahora mismo no hay acción erosiva, ya que la atmósfera es tan tenue, no hay una acción que le esté deteriorando el crecimiento de esas montañas. Pero como sigue habiendo magmatismo, esa montaña ahora mismo no hay motivo aparente por el que deje de crecer. Y además, como tampoco están ocurriendo zonas de colisiones, ni de divergencia, no hay manera en la que todo eso se lo esté tragando la Tierra y se vaya reciclando en el proceso que hay en la Tierra, por el cual todas las montañas que vemos hoy en día se van a ir derrumbando poco a poco y irán creciendo otras nuevas. Bueno, Espera, antes de que empieces, Gonzalo, la altura promedio de un pitufo es de 7,6 centímetros. Vale, De Miguel, hecho, pues ahora mientras que Gonzalo habla, calcula cuántos pitufos mide el Everest. voy. que hablando un poco de, bueno, ya de montes y de valles, y bueno, antes Adriana decía que traíamos solo problemas, pues yo traigo otros dos, porque la verdad Venga, más para la colección. son dos problemones, y traigo dos posibles soluciones que se están barajando. Cuéntanos. Pero bueno, yo vengo a hablar de recursos hídricos, porque sin agua no hacemos nada. ¿Y a que no sabéis qué le pasa al agua aquí en la Tierra? ¿Qué le pasa? Que es azul como los pitufos. No, o sea, que se ve azul, ¿vale? El agua de mar es subjetivamente azul. Vale, te lo compro. Vale, entonces, eso. Vengo a hablar de recursos hídricos porque si no bebemos agua, y dudo mucho que podamos estar mandando toneladas de agua a Marte si alguna vez llegamos a vivir allí. Si no bebemos agua, el pis empieza a salir marrón. Exactamente. ¿Cómo les pasó a los del accidente de avión este, ¿no? En los Andes? Ah, sí, pero esos ya directamente empezaron a mear negro, tío. Sí. En plan... Bueno. Y vengo a hablar también, aparte de eso, de geografía marciana, o como lo quieres llamar Miguel, La comunidad internacional. areografía. Cuenta qué te pasó Que con es eso. un Que palabrejo. ¿Cuánto Sí, tiempo estuviste? Estuve 10 minutos averiguando qué significaba la areografía, porque claro, yo lo buscaba y me salía aerografía, que es algo totalmente diferente, que sirve para pintar. Pues, si es fácil, viene de Ares, del dios de la guerra, que De es como Ares, Marte, exacto. que es Claro, como el nombre claro, del pero planeta. De Muy primeras evidente. no lo piensas. Bueno, ¿qué pasa con los recursos hídricos en Marte? Pues que hay muy pocos. O sea, vosotros tenéis la imagen de Marte y no lo veis ni con océanos, ni veis agua en su superficie. Vamos, Un desierto, vaya, como en la serie de Breaking Bad, pues todo igual. un Tú vas a desierto. Marte y se te pone el filtro amarillo de Breaking Bad. ¿Y qué pasa? el filtro mexicano, claro. ¿Qué pasa aparte de que sean pocos y que no haya prácticamente nada de agua? Pues que están muy mal distribuidos. Sabemos, antes habéis dicho que en el pasado en Marte hubo ríos, hubo lagos, hubo océanos, o un océano, no sabemos. Pero hoy el agua en estado líquido en Marte como que no. Y De hecho, por ejemplo, el Perseverance que aterrizó amerizó, no, eso es... Sí, que fue a Marte hace poco, lo hizo en lo que fue antiguamente el delta de un río que había allí, y está ahí analizando sedimentos. Pero bueno, sí. Exactamente. ¿Y qué pasa? Que lo que queda de agua está en forma de hielo. Y esto es el primer problema. Porque el hielo está muy mal distribuido en Marte. Se debe a varios factores. Primero, la pérdida de la atmósfera de Marte hace ya miles de millones de años, y posiblemente, como habéis dicho, a la pérdida de su campo magnético. Sin una atmósfera densa que atrapara el calor, el planeta probablemente se enfrió drásticamente, congelando el agua y provocando la sublimación de esta. Sabéis lo que es la sublimación, ¿verdad? Es cuando pasas de sólido... Bueno, no, cuando pasas de gases... No, cuando pasas de sólido a gas. De sólido a gas directamente sin pasar por el estado líquido. Menos mal que Mario lo acaba de decir en voz alta porque se me había olvidado y lo iba a preguntar.
Pero evité quedar como un tonto en directo. Chicos, yo lo sabía desde el principio. Sí, Miguel, lo has La evitado muy sublimación bien. inversa. Lo has Es cuando evitado pasas genial. de gas a sólido y esa mierda no puede pasar naturalmente. Y diréis, El típico gráfico de tercero de la ESO de química que nadie se aprende. Pero sí. vale, pero... O sea, están muy mal localizados, pero ¿por qué los focos de agua? ¿Por qué? Vale, pues ¿por qué? Porque están en los casquetes polares de Marte, Mm. ¿vale? Y también hay agua, se puede creer que hay agua en la superficie, pero... o sea, bajo la superficie, no en la superficie, pero bajo latitudes medias, más o menos. Eso sí, ponerse a excavar en la superficie marciana no debe ser muy fácil, y menos para sacar agua limpia y después potabilizarla y todo lo demás. Y el resto, como he dicho, pues está en los casquetes polares. Si pensamos en futuras colonias humanas en Marte, depender de agua congelada enterrada significa tecnología especializada para extraerla, sistemas de calefacción para derretirla y todo un proceso de purificación para hacerla potable, como he dicho. Y aquí en la Tierra podemos encontrar ríos, lagos, perforar un pozo y potabilizar incluso agua, desalarla. Pero claro, otra cosa es hacerlo allí en Marte, con las condiciones extremas. Y podríamos fabricar nuestra propia agua, como hacen en The Martian, por ejemplo. Pues eso ya no tengo ni idea. O sea... A mí es que me suena que en The Martian hacen eso. Sí, o sea... al final Fabrica patatas, ¿no? también No, fabrica... en Bueno, The fabrica Martian, de todo ese claro, hombre. o Ese sea, hombre es mi ídolo. En la The verdad. Martian lo que hace es plantar patatas y las riega con... Bueno, mezclando átomos Sí, de sí. hidrógeno con átomos de oxígeno. Claro, y usa como fertilizante sus heces, hablando fino. Se bebe su orina, hablando fino. Que los primeros colonos en Marte van a sufrir porque van a tener que reutilizar todo al máximo. O sea, no se pueden permitir perder recursos. Vale. Y entonces estamos hablando de excavar en suelo marciano en condiciones extremas, con temperaturas muy bajas y en un ambiente donde la evaporación ocurre rápidamente por la baja presión atmosférica. Vamos, que aunque pudiéramos excavar el agua, se evaporaría al instante, la sublimación de antes. Bueno, puede existir agua salobre bajo la superficie, pero no significa tampoco que sea útil para un consumo humano sin un tratamiento intensivo. Imaginemos ahora un asentamiento que dependa de estos yacimientos de agua salobre bajo tierra. Se requiere toda una industria de extracción y filtrado antes de poder beber una sola gota de agua. Posibles soluciones a este problema del agua de Marte. Bueno, los científicos están barajando varias de ellas, varias estrategias. Una de ellas es la extracción de hielo subterráneo, y extraer el agua sin que se sublime. No sé cómo podríamos llegar a hacerlo, pero esa es probablemente la vía más viable. Y otra propuesta es utilizar reactores nucleares para generar calor y fundir el hielo, ¿vale? Y así poder extraerlo más fácil. Plantar Así que- centrales nucleares en Marte. Explotar bombas. Hemos vuelto al Eh, principio. literalmente- Habría que hablar de eso, ¿no? Literalmente las cerramos ahora aquí en la Tierra y las Y las mandamos ponemos allí, para bueno. Marte. Pues yo he leído por ahí otra forma un poco bastante más ambiciosa y que además también tiene que ver con bombas, porque se trataría de mover asteroides Mover asteroides. y romperlos o sea, hacerlos lo suficientemente pequeños para hacerlos llegar a la atmósfera marciana. Y eso, la verdad que casi todos los problemas de los que hemos hablado los solucionaría. El problema que es bastante ambicioso. Y Sí, he leído el quien método esté ahí como en tal. ese momento, ¿no? Claro, he leído el método como tal, hasta ahora evidentemente teórico, y la verdad que he entendido muy poco, así que el método no os lo voy a contar. Wow. Pero Hay otra en solución. en algún momento. Yo leí, ahora que has dicho lo de los asteroides, que también podríamos literalmente lanzar láseres a Marte, láseres superpotentes y ponernos ahí a fundir cosas.
Claro, es que es básicamente eso, porque la idea es todo pues, en los asteroides, en algunos al menos sí que hay hielo, sabemos que hay hielo, y sabemos que se componen de algunas de las cosas que necesitamos pues, dentro del planeta, dentro de la atmósfera. Entonces la idea sería que cuando llegasen a la atmósfera marciana, primero tendrían que ser muy pequeños, porque si no, sabemos que como es muy fina, seguramente impactarían directamente y se nos iría a tomar por culo la aldea Pitufa, pero bueno. Claro. Que la idea es que se evaporasen y pasasen a formar parte de la atmósfera, y también pues eso, crece la masa del planeta, crece la densidad de la atmósfera, también pues contienen hielo y esas cosas. La gente pensará que nos estamos volviendo locos, pero es que literalmente si queremos algún día terraformar Marte, a lo bestia, Hombre, no sirve... es ambicioso, pero Sí, también es ambicioso llegar allí, y aquí estamos. Exacto. Ya ocurrió en su momento con la prototierra, que tuvo que colisionar la Luna para Efectivamente. Bueno, no era la Luna, era otro... Theia, Se llama Theia el planeta. que era del tamaño de Marte, de hecho. Era del tamaño del Marte. Pero cuéntalo, ¿qué pasó? O sea, simplemente un planetoide impactó contra la Tierra en sus orígenes como 100.000 años después de su formación. No, me he equivocado ahí. 100.000 millones de años después de su creación. Me he colado ahí. 100.000 millones, ¿no? Me lo he colado por completo. Da igual, 100 millones de años después de su creación. Y claro, le debemos la masa y la composición de la Tierra actual al impacto de ese planetoide, que además levantó una cantidad de... Primero, la rotación de la Tierra es la que es por eso. Después, el hecho de que tengamos este paisaje actual es básicamente porque impactó ese planeta. Literalmente el planeta entero reventó y luego por gravedad se fue uniendo todo eso. Pero claro, fue un periodo de estar al rojo vivo el planeta entero y de puras erupciones magmáticas por absolutamente todos lados, que le debemos que luego se elevase una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, además de distintos sulfatos, etcétera. Bueno, ahí creo que me estoy colando un poco, porque tiene muchísimo que ver toda la vida en general para que el CO2 se levantase a la Tierra. Pero que después de la tormenta viene la calma. Hay que volverse locos. Por cierto, una cosa antes de seguir. ¿Sabéis dónde hablamos de esto, no? En el podcast de Lagrange. O sea, que quien no lo haya visto... Es verdad que que vaya. es hace 2 capítulos o hace 3, depende a la pregunta de la persona de esta sala de la que preguntes, pero en algún punto del pasado de este podcast está. Ujú. La última solución que venía a dar, ya la ha contado un poco Adriana, venía ligada a recuperar la atmósfera de Marte y su ciclo hídrico. Pero claro, o sea, esto es un proceso a muy largo plazo, aunque pudiéramos estrellar un asteroide contra Marte. Es un proceso muy Realmente suena chulo. largo plazo, así que está un poco complicado. Bueno, habría que lanzar unos cuantos, de hecho. No. Hay un tema del que no estamos hablando, y es cuando caiga la noche. En la Tierra lo que pasa es que cuando ya no te deja de dar el sol, pues emite en forma de radiación electromagnética pues toda la temperatura que tiene. Entonces, en Marte, cuando caiga la noche, no hay una capa que te proteja de la atmósfera, vaya, que no hace que tengas el abrigo que te protege del frío de fuera. Entonces, básicamente, emites todo lo que te llega. Entonces, cuando en la Tierra lo que pasa es que hay efectos, por ejemplo, la convección, las corrientes de aire, que pensamos que pues hace mucho frío y mucho viento y no sirven para nada, distribuyen la temperatura de la superficie equidistantemente por todos lados. Bueno, hace más frío de noche, pero más o menos estamos a la misma temperatura. Pero en Marte no. En Marte, de día haría, pues te enchufa todo el sol y haría mucho más calor que lo que haría de noche. Entonces, Creo que eran como 70 grados de diferencia, ¿no? 70 grados de diferencia. Sí, lo leí por ahí. Vaya, ahí no podéis con una chaquetita. fíjate, Ahí no puedes salir de noche en manga corta. es lo que ha dicho Adriana, me resulta una solución muy innovadora, porque resulta que en la Tierra lo que pasa es que hay corrientes de aire debidos a la convección. La convección es cuando un sólido le transmite más o menos
su calor a un fluido que está en desplazamiento, entonces así se va enfriando. Pues cuando te quemas con la sopa y la soplas para que se enfríe, pues eso es la convección. Entonces, si nosotros tiramos muchos asteroides y se quedan más o menos en órbita, en una órbita baja, pues más o menos en contacto con la superficie, pues podría distribuir esa temperatura por todo el planeta, haciendo que se distribuya mejor y podamos vivir por la noche. Las fiestas marcianas, ¿no? Claro, la fiesta pitufa. La fiesta pitufa. No, de hecho, hablando de fiesta de Marte, esto es una sugerencia que se ha hecho muchas veces. El día en Marte es un pelín más largo que en la Tierra, pero no tanto como para definir un día nuevo, porque eso me parece que 36 minutos, que es una chorrada. Bueno, y lo que... el día en Marte se cuenta en soles, ¿no? Esos son los meses. Como no, en pero, The Martian. En The Martian era sol 1, sol 2. Bueno, o sea, yo hablaba de no tiempo... lo habéis leído, ¿no? Sí, Así. pero da igual. O sea, yo hablaba de tiempo de reloj, que sobran minutos. Es verdad. Y una solución que se ha propuesto muchas veces es guiarnos por el mismo día de 24 horas que en la Tierra, y los 36 minutos, esos que sobran siempre a medianoche, apagar el reloj. Anda. Entonces hay muchas sugerencias de que esos 36 minutos deberían ser usados siempre para montar fiestas. En plan, ya está. Suena Oye, bien. pues a mí me parece muy Solo bien. quería aportar el datazo. En plan, Al final no se va a vivir Claro. tan mal en Marte. un día en Marte duraría lo mismo que en la Tierra. Podrías llamar a tu abuela a mediodía y te lo cogería a mediodía, porque sería más o menos la misma hora. Pero a medianoche hay 36 minutos que estarías en Marte de fiesta absoluta. Claro, hombre. O una siestecilla, que la gente se cansa mucho seguro de tanto, Ah, bueno, claro, tanto el que- trabajar, el que- tanto coger piedras, pues la gente se cansa. El que guste de dormir por la noche puede hacerlo, supongo. Bueno, hablando ahora de areografía, Areografía. que la palabra tiene tela. Pitufada histórica. Bueno, en Marte todo es menos convencional. Tiene un desequilibrio, Marte tiene un desequilibrio entre los dos hemisferios. ¿Qué pasa? Que el hemisferio norte es mucho más bajo y liso, por así decirlo, y el hemisferio sur tiene más montañas, más valles, está más... es más elevado también y, por decirlo así, accidentado. Este desnivel, que es bastante extremo, porque llega a varios kilómetros de diferencia, hace creer que en el pasado pudiera haber habido un gran océano en Marte. Por eso. También se puede explicar, quieren poder explicarlo debido a los impactos de asteroides y a la historia geológica del planeta. Porque se cree que en el pasado hubo un gran impacto que pudo haber remodelado toda la corteza marciana, generando este desnivel hemisférico. El vulcanismo, del que hablaba Juan Carlos antes, ha jugado un papel clave también, porque ha tenido erupciones masivas que han redistribuido la corteza de manera desigual. Otro factor importante también es la ausencia de placas tectónicas activas, que lo ha comentado Mario antes también. Posibles soluciones a esta areografía. Desarrollo de vehículos, sobre todo, pues imagínate que tenemos que ir a buscar agua a los polos y tenemos que cruzar miles y miles de kilómetros del planeta. Que sí, que el hemisferio norte es muy liso, pero el hemisferio sur va a estar complicado. Y se podría planificar también la ubicación de las colonias en las partes más accesibles en el hemisferio norte, básicamente. Quería preguntar, así una pregunta. Pero, o sea, si tú quieras montar una casa en Marte, entonces es en el hemisferio norte o en el sur. Bueno, donde... si te gusta la montaña y escalar, Bueno, si al te igual... tienes que ir bajo tierra, si te tienes que ir bajo tierra, lo mismo te viene bien que esté alto, ¿no? Ujú. O a lo mejor, ¿no? Lo mismo puedes excavar un poco más para lejos. A lo mejor no necesitamos meternos bajo tierra. ¿O qué? ¿Qué pensáis? O sea, porque como hemos hablado tanto de bombardear Marte, claro, si lo bombardeamos, o sea, hemos dicho que en Marte tenemos dióxido de carbono congelado, tenemos agua congelada, tenemos oxígeno en las piedras y por ahí. Entonces,
una posible solución, vale, quizá cuando estamos al principio tenemos que meternos debajo de la superficie, pero si lográsemos de alguna manera calentar el planeta un poquito, ya sea petándolo con bombas nucleares, como decía Elon Musk, ¿no? Lo de Nuke Mars, lanzando asteroides, lanzando láseres, que también se podría hacer. Al final, con aumentar un poquito la temperatura ya conseguimos que ese dióxido de carbono se empiece a descongelar de los polos y crear una atmósfera como la tenía antes. Pero el Entonces, campo magnético sigue siendo un problema. o no, Eso no porque... tiene solución. Porque, o sea, es verdad que Marte pudo perder su atmósfera por el campo magnético, pero eso fue un proceso de millones de años. Entonces, vale, nos vamos a matar de radiación, pero oye, a lo mejor podríamos estar ahí sin un traje presurizado y darnos paseitos por la superficie de vez en cuando. O, claro, el hecho de tener ya una atmósfera de CO2 haría que mucha parte de esa radiación, como hemos hablado antes, rebotase en la atmósfera y no nos llegase. O sea que... Nuke Mars. ¿Alguna tecnología para hacer una cúpula que nos... Una cúpula Nos también. aísle un poco, ¿no? Una cúpula también se puede. Yo sí que escuché un poquito sobre cúpulas de un gel especial, en plan un material... O sea, de esto no tengo Ojo. ni idea, porque sé que era como un material especial, que simplemente pues era totalmente aislante de la radiación y... Y nada, que simplemente era eso, que tenía muy buena pinta y era muy prometedora hace unos cuantos años. Vale, pues... Joder, hemos soltado una cantidad de datos sobre Marte de una manera impresionantemente desordenada, pero muy guay. Y hay más datos, ¿eh? Hay datos sobre No, todavía no pitufos, hemos pero- hablado que... Yo propongo hablarlo en otro momento, sobre cómo ir ahí. O sea, estamos ya hablando en el momento en el que estamos ahí, pero ¿cómo vamos? Pues verdad, eso da ¿Cómo vamos a Marte? para hablar Hay otras muchas 80 misiones, horas. Yo voy a aportar 2 datos finales para Dios. terminar. 1. Cualquier interesado en todas las movidas que hemos dicho debería leerse la trilogía de Marte de Kim Stanley Robinson, la de Marte Rojo, Marte Verde y Marte Azul, Muy buena. que son 3 obras maestras, una detrás de otra, que son buenísimas, tanto a nivel científico, como a nivel sociológico, como a nivel político, como a nivel estar bien escritas, como a nivel... O sea, lo contemplan desde todas las perspectivas posibles y es una puta locura. Así que si habéis aguantado hasta aquí del podcast, os lleváis recomendación gratis. Leeroslos de verdad porque son la caña de España. ¿Y en Spotify hay comentarios o algo? ¿No, verdad? Bueno, No, si sí. habéis llegado hasta aquí, poned en el último podcast de Nashgrim, pitufo, Es verdad. en los comentarios. Yo en Instagram. solo espero que el de Marte Azul contenga pitufo. En plan, Sí. ¿qué menos? Puede ser, puede ser. No podemos hacer spoiler, está feo moralmente, pero es posible que contenga pitufos. Vale, y el otro, he dicho que quedaban 2 últimos. Uno era la recomendación de libros y el último, y ya ponemos la outro, es que el Monte Olimpo, que ha dicho mi compañero Mario antes, mediría un total de 288.157.894,73 pitufos. Y con esto y un bizcocho nos despedimos totalmente. Ha sido un placer.